Muy buenas noches, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta noche. Dios los bendiga. Saludos y bendiciones. Ya estamos listos, mis hermanos, aquí para comentar acerca de la palabra del Señor. Muy buenas noches, mi hermana Estefana Rocha, allá en Nicaragua. Amén, aleluya, gloria a Dios, dice mi hermana. Vamos a ver si podemos poner los comentarios aquí. Al parecer no podemos poner, pero bueno. Estamos aquí, mis hermanos, listos después de haber realizado, mis hermanos, un viaje misionero, mis hermanos, de alrededor, mis hermanos, de 19 días. Es algo muy gratificante para nosotros como ministerio, mis hermanos, de que tenemos la oportunidad, mis hermanos, de ir a predicar el evangelio a toda criatura donde se nos encomiende. Allí es donde nosotros estamos. Acabamos de regresar, mis hermanos. Acabamos de regresar de un viaje misionero, por eso ahí dice ausente por misiones. Estuvimos ausentes aquí en las redes sociales, mayormente, mis hermanos, para compartir temas, pero algunos de ustedes que vieron las actividades, mis hermanos, se dieron cuenta que estuvimos predicando el evangelio en muchos lugares, mis hermanos. Montaña alta de Guerrero, montaña baja de Guerrero. Tuvimos, mis hermanos, en la montaña baja un bautizado. Tuvimos cena del Señor allí, mis hermanos, desde el día 4, desde el día 2 que estuve allá en esos lugares. Después ahí, mis hermanos, nos fuimos a montaña alta de Guerrero, donde tuvimos, también realizamos cena del Señor, mis hermanos, hasta el día 11. De allí, mis hermanos, nos fuimos a Xalatlaco, Estado de México, mis hermanos. Allá estuvimos toda una semana y tuvimos para la honra y gloria del Señor también Santa Cena, Cena del Señor y 3 bautizados y 2 presentaciones de 2 niños. Así que redondeamos, mis hermanos, muy bien. Pero hoy, mis hermanos, tenemos un tema muy interesante, mis hermanos, porque no quise ponerle tema yo a lo que íbamos a compartir en esta noche, pero quiero recordarles una cosa. Recuerden que todos los temas, todos los estudios están grabados aquí en nuestras plataformas de Facebook y están disponibles también, mis hermanos, en formato PDF. Así que si me los piden, yo se los puedo proporcionar en PDF, mis hermanos, si es que ustedes los gustan tener. Mis hermanos, primeramente vamos a orar, porque el tema que tenemos hoy en esta noche, mis hermanos, es muy gratificante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy, muy, muy delicado. El tema que vamos a estar compartiendo en esta noche, mis hermanos, es acerca de las profecías cumplidas, Mayormente en este viaje misionero, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de aquellos que se las pasan en otras actividades y no en la actividad espiritual, en la actividad profética, que se necesita estar en estos tiempos, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21, y los apóstoles y también el apóstol Pablo en este caso, nos estuvieron, mis hermanos, diciendo que la palabra se tiene que cumplir. La palabra de Dios no se cumple dentro de la iglesia en 4 paredes. No, mis hermanos. La palabra de Dios y la profecía se cumple afuera de las 4 paredes. Es algo que vas a comprender hoy, porque de lo que te voy a mostrar no se ve dentro de las iglesias. Y no estoy diciendo con esto que soy el único hablando de esto. No, hay muchos varones, hay muchas mujeres que estamos hablando acerca de esto. Pero bueno, en la Rosa de Guadalupe, como puse un ejemplo, no lo vas a encontrar, hermanos. No vas a encontrar que la profecía se está cumpliendo si te la pasas en la Rosa de Guadalupe. Claro que no. No te la vas a encontrar si te la pasas viendo el fútbol toda la semana. No te la vas a encontrar allí. Y aún yendo todos los domingos o sábados a la iglesia, no te vas a encontrar
los cumplimientos proféticos. Te vas a encontrar mucha palabra del Señor, muchas prédicas, muchos sermones. Te vas a encontrar con congresos, con reuniones, hermanos, de los jóvenes, de las mujeres, de las damas, de la femenil, de los varones, de los niños, de los adolescentes. Pero la profecía no te la vas a encontrar allí. Te vas a encontrar palabra del Señor y consejo del Señor. Pero lo que te voy a mostrar, la profecía, mi hermano, no se cumple dentro de la iglesia. Lo que vamos a ir viendo, mis hermanos, pongan mucha atención, porque el tema de hoy se llama profecías cumplidas. Y primeramente, mis hermanos, yo voy a leer una parte de la palabra del Señor. Me voy a ir a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 en su versículo 4 en adelante, y ponen atención porque me voy saltando algunos versículos para poner el tema en concreto, lo que vamos a estar viendo en esta noche. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos los que están aquí ya reunidos. Bendiciones, mis hermanos, a todos ustedes. El tema, mis hermanos, en esta noche se llama profecías cumplidas. Y lo que te vas a ver en pantalla te va a dejar tal vez anonadado, sorprendido, pero a algunos de nosotros que estamos al pendiente de lo que pasa fuera de las cuatro paredes de la iglesia, tal vez no nos sorprenda lo que vamos a ver, pero algunos sí, porque se la pasan solamente viendo la Rosa de Guadalupe, el fútbol, la política. Hermanos, podrías estar viendo eso, pero mayormente, mi hermano, cuando Jesús se perdió 3 días, María y José lo buscaban 3 días y al tercer día lo encuentran dentro del templo y María lo regaña, le dice: Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús les dice: aquí estoy en los negocios de mi padre. No sé dónde ustedes estaban. En pocas palabras, Jesús le estaba tratando de decir a su padre y a su madre: no sé dónde ustedes estaban, pero yo he estado aquí 3 días en el templo, en los negocios de mi padre. ¿Hemos estado en los negocios de nuestro padre o solamente nos hemos convertido en una iglesia dominguera, en una iglesia sabática? Bueno, hoy lo vamos a comprobar. Recuerden que hoy vamos a escudriñar la palabra del Señor, mis hermanos, y en el nombre de Jesús, saludos y bendiciones. Saludos, mi hermano Jehú. Mucho gusto en verte por aquí, mi hermano. Saludos, dice mi hermano. Qué grato verte por este medio. Un abrazo, aleluya. También, mi hermano, me da mucho gusto verte por este medio. Que Dios permita que nos volvamos a ver, mis hermanos, por ahí, con mi hermano Jehú Isaí. Les comento, mi hermano Jehú Isaí, en su tiempo, algunos años atrás, él fue director nacional de los jóvenes en la iglesia de Dios, de la iglesia de Dios de la profecía. Saludos, bendiciones, mi hermano, un saludo y un abrazo a la distancia. Mi hermanos, profecías cumplidas. Marcos capítulo 13, versículo 4 y 5 dice: los apóstoles le dicen, hermanos, el tema señales antes del fin en esa lectura, y dice: dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Más cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos, enfermedades, angustia, tristeza, tumultos, LGTB, muchas cosas que se tienen que ver, no dentro de la iglesia, se van a ver fuera de la iglesia. La palabra de Dios, mis hermanos, es veraz, es cierta. Dentro de las iglesias, aún en congresos, como lo quieras llamar, reuniones del pueblo de Dios, pueblo de la iglesia de Dios, se va a ver mucha palabra de Dios, mucha alabanza, hermanos, muchas lenguas,
muchas tan llamados profetas y apóstoles en estos tiempos, pero todo lo que hablen no es profecía. Regularmente en la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia se ve lo que es la palabra de Dios, pero el cumplimiento de la palabra de Dios, mayormente profecía, se ve fuera de la iglesia de Dios. Y yo quiero, mi hermano, que pongas atención a las imágenes que yo voy a estar poniendo, mis hermanos, para que sepas de qué vamos a estar hablando en esta tarde. Vean, Cristo dijo que primeramente dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, y engañarán a muchos. Versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Debemos de tener cuidado, mi hermano, lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. Vuelvo a repetir, el cumplimiento de las profecías no se van a cumplir dentro de la iglesia, ni en la tele, ni en internet, hermanos. Se va a cumplir los acontecimientos sociales, culturales y también en este caso en las naciones. Allí es donde debemos de estar al pendiente. La primera imagen que voy a señalar, mis hermanos, es algo, tal vez algunos lo verán muy normal, porque no sabes qué pasa con esto. Vean, mi hermano. Este es el Papa, hermanos. El Papa Francisco, ¿saben con quién está? Está con el líder musulmán de los chiitas. Musulmán católico. Líder musulmán, líder católico. ¿Qué tiene que ver esto, mi hermano? Tiene que ver mucho. Que ahorita lo vamos a ver. Conforme a la escritura, vemos que esto que está aquí se tenía que cumplir. El líder chiita, líder musulmán chiita, hermanos, con el Papa Francisco, charlando en una reunión. ¿Por qué? Un líder religioso musulmán y un líder religioso católico en una charla. ¿De qué estarán hablando? No creo que uno esté tratando de evangelizar al otro. En este caso, no creo, mis hermanos, que se estén evangelizando, hermanos, estén charlando acerca de sus doctrinas. No lo creo. Los dos están bien parados en ellas. Tanto el musulmán como el líder, hermanos, en este caso el Papa Francisco, con el líder mundial, hermanos, chiita. ¿De qué estarían hablando allí? Bueno, debemos de pasar algunas imágenes para que comprendas lo que vamos a estar hablando en esta noche, mis hermanos. Chequen esta imagen, hermanos. Tremenda imagen. La voy a poner en grande para que la veas un poquito más. Papa Francisco con líderes religiosos, incluyendo, hermanos, a ver si se ven a quien estoy señalando aquí. Ese, mi hermano, este es un líder judío. Este es un líder judío, mi hermano. Y de ahí, mis hermanos, de diferentes religiones, reunidos con el Papa Francisco. Tal vez para ti es una foto más del Papa Francisco, una foto más de los líderes, pero para nosotros que comprendemos un poco, hermanos, lo que es la profecía, podemos entender que algo se está cocinando, mis hermanos, detrás de todas estas reuniones. Papa Francisco, incluyendo mis hermanos, con un líder, hermanos, de los judíos y diferentes líderes religiosos. Algo tremendo va a suceder y no te estás dando cuenta. Vean esta foto, mis hermanos. Otra vez,
El Papa Francisco, y vean quién tiene a un lado, mis hermanos. A un lado está un judío. Al lado izquierdo del Papa está un judío, líder judío. Y diferentes líderes, incluyendo musulmanes y de todas, hermanos, las religiones allá del viejo mundo. Otra fotografía que voy a poner. Vean, mis hermanos, en esta fotografía quiero explicarte de qué se trata. Se trata de una reunión, mis hermanos, del Papa Francisco con líderes tanto religiosos como líderes políticos, hablando de educación. ¿Qué tiene que ver el Papa hablando de educación, hermanos, a las naciones? Y él fue, hermanos, el ponente en esta reunión. O sea, el que estuvo de expositor. ¿Qué tiene que ver el Papa con todos los líderes mundiales, políticos y líderes religiosos hablando, hermanos, de educación? Tiene mucho que ver. Solamente vamos a una iglesia donde nos hablan en un sermón, en una prédica, pero las profecías no se van a cumplir dentro de la iglesia, se van a cumplir fuera de la iglesia. Vean la siguiente imagen, hermanos. Otra vez, estos son los líderes católicos carismáticos. Tantos católicos como cristianos carismáticos reunidos con el Papa Francisco. Tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver. Ahorita lo vamos a explicar en un momento. Las fotos que vienen, mis hermanos, son las más tremendas que vas a ver como imágenes, porque vas a ver a alguien muy conocido dentro de nuestro pueblo cristiano. Esta, mis hermanos, reunidos, mis hermanos, con todos los líderes, tanto religiosos como políticos de África. ¿Qué tiene que ver el Papa con los políticos y líderes religiosos de África? ¿Por qué él está en medio de todos? ¿Por qué él es el que está hablando? Bueno, es porque algo se está cocinando. Algo, hermanos, se está planeando. El Papa se está reuniendo con todos los líderes, tanto religiosos como políticos, y no te estás dando cuenta. Solamente, hermanos, te das cuenta del TikTok, del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, de todo lo que tienes en tu teléfono, que para mí no tiene nada de malo si lo sabes usar bien. ¿Pero te has dado cuenta de esto o es la primera vez que lo estás escuchando? Bueno, vamos a ver. Chequen, hermanos. El Papa besando los pies de los líderes, tanto religiosos como políticos. ¿Por qué? Acá en México se le llama, pues está barbeando. Está barbeando a los políticos, a los religiosos. Los está aflojando para lo que venga, hermanos, sea más sencillo. Se postra, hermanos, besando los pies hasta como en acto de humildad, para que vean, mis hermanos, que viene, mis hermanos, como cordero. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, nos menciona que ese que vendrá como cordero, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice: vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, semejantes a los de un cordero, semejante a alguien religioso, pero hablaba como dragón, hablaba como alguien que no era religioso, alguien que va a someter la tierra, tanto con sus actos y con su palabra de autoridad. Esta bestia tiene mucha autoridad y es la bestia, mis hermanos. Apocalipsis 13 dice, si dice Cristo, Apocalipsis 13, 9, si alguno tiene oído, oiga.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada, espada, debe de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre todo líder religioso, sobre todo líder político. Esta bestia que tú ves allí, hermanos, postrada, tiene mucha autoridad. Una bestia que tiene 2 cuernos semejante a cordero, pero habla como dragón. Y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y es la que está postrada allí, besándole los pies a los líderes políticos y religiosos. Pero lo más increíble, hermanos, podemos ver ahí, pues muchos hermanos, inclusive judíos, voy a hacer este hincapié, inclusive judíos, líderes religiosos judíos que se reúnen con el Papa, bueno, no quisieron nada con Cristo, pues andan en otro lado. Pero esto que viene, esto es increíble. Disculpen aquellos seguidores de este personaje, según cristiano. Encuentro ecuménico. Cash Luna participa en los acuerdos de Abraham y firma los valores y la nueva la nueva piedra angular de las religiones. Habrá algunos que quieran defender esta imagen o quieran defender a su líder, Cash Luna, pero dice que una imagen habla por 1000 palabras. ¿Cómo es posible? Déjenme quitar esta y ponerla, hermanos, así para que lo veas bien. ¿Cómo es posible que Cash Luna, el líder religioso según cristiano, que tiene la iglesia más grande en Latinoamérica, allá en Guatemala, esté reunido y firmando acuerdos según de Abraham y firma de valores y la nueva piedra angular de las religiones? Pues gracias a Dios que yo no soy un seguidor de este varón, porque si yo fuera seguidor de este varón, ¿te imaginas, mi hermano? ¿Te imaginas si yo fuera seguidor de este varón? Estaría allí bien ilusionado con este según tan llamado líder religioso, según profeta, según apóstol, hermanos, predicador, que de sana doctrina no tiene nada. Y aquí en esta imagen, que su sana doctrina que él predica no es de Cristo, es una doctrina, hermanos, que se va a ir, hermanos, afianzando más en el lado ecuménico, en el lado, mis hermanos, que no es de Cristo. Hermano Jonathan, ¿por qué estás hablando de esto? Se tiene que hablar, hermanos. Se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Si no hay nadie que lo hable, lo voy a tener que hablar yo. Dios me juzgue si estoy mal o estoy dando datos heréticos. Este varón, hermanos, es un herético. Herejías habla. No es un varón de Cristo. No es, hermanos, un siervo de Cristo. No es, hermano. Y todos los que están allí no son siervos de Cristo. Inclusive Cash Luna. Vean la siguiente, hermanos, imagen.
Cash Luna, viéndose ahí con el Papa Francisco en la reunión que tuvieron allí en el Vaticano. Allí es donde fue la reunión en el Vaticano. Como también, mis hermanos, algunos de los cantantes, mis hermanos, según cristianos, fueron allá al Vaticano y le cantaron, mis hermanos, al Papa en reuniones que tuvo el Papa. ¿Qué tiene que ver el cristianismo, mis hermanos, con el Papa Francisco y los líderes religiosos y los líderes políticos? Tienen que ver mucho. Solamente, hermanos, que vas a una iglesia, a un templo, los sábados o los domingos, y oyes palabra de Dios, que está muy bien que oigas, escuches palabra de Dios y que la pongas en práctica, hermanos, porque de qué nada sirve, nada más, hermanos, lo teórico y la práctica no hay. Es muy bueno eso, pero te puedo decir que la palabra de Dios se escucha en el templo, en la iglesia, pero el cumplimiento de la palabra de Dios es fuera de la iglesia. ¿A poco sucedió eso que tú ves en pantalla en tu iglesia? Sucedió en Roma. Sucedió en un lugar donde que debes de estar al pendiente de los acontecimientos mundiales. Todo esto que acabo de mencionar, hermanos, todas estas imágenes tienen mucho que ver, mis hermanos, que el Papa Francisco esté reunido con los líderes políticos como religiosos, líderes presbiterianos, hermanos, líderes, hermanos, según llamados cristianos como Cash Luna, que no tiene nada de cristiano, pero así lo quieren poner. Bueno, eso ya es otro asunto. Ya es otro asunto. Vámonos, hermanos, a la palabra del Señor. ¿Qué tiene que ver todas esas imágenes, hermanos, con la palabra del Señor? El Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere aún, a los escogidos. El Señor dijo la primera palabra cuando los apóstoles le preguntaron, Señor, danos las señales antes de tu venida, ¿qué va a suceder? Primeramente dice, mira, que nadie te engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que están reunidos en mi nombre como estos varones. Mirad por vosotros mismos que no sean engañados, porque van a venir falsos profetas. Pero cuando veas, dice la palabra en Marcos 13, versículo 16, Cristo dice, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces dice, pueblo de Israel, muévete, porque te van a desolar, te van a quitar de tu territorio. Van a venir, mis hermanos, como dice Lucas 21. Déjenme leer aquí lo que dice Lucas 21. De esta misma situación, dice de esta manera. Lucas 21, versículo 20 y 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces ustedes judíos, los que estén allí, los que ustedes deben de estar, van a venir gente que no deben de estar. Ustedes judíos que están allí donde deben de estar, ustedes de Judea, dice entonces los de Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. El Señor dice, ustedes que pertenecen donde deben de estar, serán quitados, serán sacados, desolados, estará su nación, su lugar, donde ustedes deben de estar. Pero el Señor dice que van a llegar los que no deben de estar. Marcos 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe de estar, el que lea entienda,
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Va a llegar esta profecía al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que no deben de estar? Se están reuniendo. Van a llegar. Los que no deben de estar van a llegar. Los que no deben de estar de acuerdo a la palabra, hermanos, van a llegar a Israel y van a estar allí. Se van a posesionar de Israel. Los que no deben de estar, dice, pues donde no deben de estar. El que lea entienda. Y tenemos que ver, hermanos, quiénes son aquellos que van a estar allí. Bueno, se está cocinando, mi hermano. Primeramente me voy a ir a Apocalipsis, después me voy a regresar a Segunda de Tesalonicenses. Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 11. Cuando dice el Señor en Marcos, hermanos, o en Lucas, se puede decir, a ver dónde está. Okay. Aleluya. Mateo 24. Mateo 24, versículo 14, y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa palabra de Cristo va relacionada a lo que estamos diciendo, mi hermano. Dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces dice el Señor, entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es el fin? Siguiente versículo, Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Después de que sea predicado el evangelio, dice la palabra del Señor, dice que vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin, hermanos, de lo que se debe de predicar. Vendrá el fin de lo que se debe de predicar. Que entonces se cumplirá, hermanos, la palabra tan fuertemente y tan rápidamente que será, hermanos, todo en un abrir y cerrar de ojos sucederá. Profecía tras profecía se va a cumplir, pero dice la palabra del Señor, y es algo reconfortante para la iglesia de nosotros, porque la profecía es para la iglesia de nosotros. La palabra del Señor dice que serán acortados aquellos días de la abominación desoladora, donde no debe de estar, va a estar alguien. ¿Quién es ese? Que donde no debe de estar, va a estar dentro de Israel. Los de Israel serán desolados, serán, hermanos, correteados, serán, hermanos, matados, algunos de ellos, algunos apresados, algunos torturados, algunos se irán. Pero ¿qué pasará? Llegarán aquellos que van a estar donde no deben de estar. ¿Quiénes son? Estos que están allí. Los que se están reuniendo para poner una sola religión, los que se están reuniendo para poner una sola moneda, los que se están reuniendo, hermanos, para poner tal vez hasta un solo idioma, aquellos hermanos que van a poner un solo líder religioso, que el de blanco que está allí en tu imagen, esa bestia va a dar el impulso, mis hermanos, a la otra bestia. Apocalipsis capítulo 13.
versículo 11 en adelante. Ese de blanco que ves allí, ese que representa la bestia, hermanos, infundirá aliento a la siguiente bestia. Ese que está allí, que tiene la autoridad de reunir tanto líderes religiosos como líderes políticos, como ves allí en tu imagen, hermano. Él tiene tanta autoridad, hermanos, que todos les hacen caso. Y él se dice, brinquen, te aseguro que todos brincan. Si él dice, levanten un pie, todos levantan un pie. Esa autoridad que tiene será puesta, hermanos, sobre esta tierra y sobre los líderes religiosos y sobre los líderes políticos en el tiempo, hermanos, venidero, que no es mucho tiempo, hermanos, que va a suceder para que esto acontezca. No va a pasar mucho tiempo para que esto acontezca, para que esto suceda, para que esto se lleve a cabo. Se está cocinando. Qué casualidad que a cada rato se están reuniendo. Qué casualidad que el Papa llama a los líderes religiosos. Qué casualidad, hermanos, que ahora hasta están tocando esta parte, hermanos. Están tocando hasta los líderes religiosos cristianos para que se unan. Bueno, yo diría que este líder cristiano no es un líder y mucho menos es un cristiano. Es mi forma de pensar. Me puedes tú debatir esto, pero esa imagen a mí me dice que él no es cristiano. A mí me dice que este es un ecuménico. Este está reunido tanto, hermanos, con el catolicismo, con los musulmanes, hermanos. Así es. Todo esto se va a cumplir, hermana Reina Cuevas. Dice mi hermana, pasa usted, hermano, todo lo que se ha escrito se va a cumplir al pie de la letra, mi hermana Reina Cuevas. Al pie de la letra, mis hermanos, se va a cumplir. Este tan llamado líder religioso, este hermano que llama a las multitudes según de cristianos y se hace llamar un líder cristiano, no tiene nada de líder ni de cristiano. Pero este que sí tiene a la derecha, sí es un gran líder, pero es un líder ecuménico. Es la bestia. Es la bestia. Es la bestia que dice Apocalipsis 13:11. Dice así de esta manera. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Como pueden ver allí, él se siente un líder religioso, como un cordero habla, pero dice, hermanos, que es como dragón, habla como dragón, tiene semejanza a alguien cristiano, a alguien, hermanos, religioso, pero habla como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la bestia y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. La bestia que tienen ahí, hermanos, enfrente de blanco, le dará, hermanos, aliento a la siguiente bestia, que es el anticristo. Ese que va a estar donde no debe de estar. Lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 11, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, tanto, hermano, que hasta Cash Luna está bien engañado. Los engaña con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y aquí habla, hermanos, acerca del anticristo que vendrá a esta tierra a poner la marca de la bestia. Versículo 16, perdón. Y hacía esta bestia que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender sin que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número de hombre y su número es 666. No nos vamos a meter acerca de la marca de la bestia y el número de la bestia. Lo que vamos a ver es esa bestia que la otra bestia le dio aliento, le infundió aliento, lo propulsó, hermanos, para que todos la adorasen. Esa bestia estará en el lugar, como dice Apocalipsis, en el lugar donde no le pertenece estar. Él va a estar allí según la palabra. Apocalipsis 11, del versículo 1 al versículo en adelante. Dice así, Juan. Entonces me fue dada una vara semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios, ese que va a estar allá en Israel, y mire el altar. Dice, y a los que adoren a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, dice la palabra, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Jesucristo en Lucas 21, me tengo que ir acá, ir brincando para ir comparando la palabra. Dice el Señor en Lucas 21 de esta manera. Aleluya. Dice de esta manera. Lucas 21, mis hermanos, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Cristo hablando de la misma profecía que se está cumpliendo en Apocalipsis. Cristo la está diciendo y en Apocalipsis se está cumpliendo. Cristo ya la dijo en el tiempo antiguo, pero Apocalipsis es el tiempo futuro. Cristo es el tiempo pasado, Juan es el tiempo futuro. Cristo dice, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Y cuál es el cumplimiento de los gentiles? 42 meses. Que da, hermanos, haciendo un cálculo, 3 años y medio. La mitad de la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dijo, hermanos, que si no se acortaran esos días, nadie iba a sobrevivir. Y tenía que ser acortado los 7 años del reinado del anticristo, que es de lo que se está hablando aquí, y tiene que ser acortado a 3 años y medio, si no, nadie sería salvo. Nadie, hermanos, estaría con vida, pero por causa de los escogidos, dice el Señor Jesucristo, se acortó. Vean lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 21 a 22, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22, y si aquellos días, 7 años, no fueren acortados, nadie sería salvos. Acortado, regularmente cuando se corta la mitad, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra del Señor. ¿A cuánto será cortado? Vámonos al cumplimiento. Apocalipsis, versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quiénes son esos gentiles que en la Biblia católica dice mundanos que van a estar? Estos, los ecuménicos, los gentiles, los que no son de la religión de Cristo, incluyendo Cash Luna. No es cristiano él, hermano, no seas engañado. El Señor dijo en Marcos 13, hermanos, mirad que no seas engañado.
Mirad por vosotros mismos, que no te engañen. Estos líderes, hermanos, que están aquí, van a hollar, se van a meter a Israel con fuerza. ¿Saben por qué necesita el Papa, la bestia, a líderes tanto religiosos como políticos? Porque los políticos tienen la fuerza militar, como dice Lucas. Lucas, mis hermanos, dice de la manera que van a entrar a Israel. Lucas capítulo 21 dice, versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿quiénes son? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos le van a decir a las fuerzas armadas de los países que se metan. No, se necesita un líder político, o sea, un líder de las naciones. Cada nación estará inmiscuida. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, se necesitan los políticos. Sabed entonces de su destrucción ha llegado. Será desolada Israel. La abominación se necesita a los líderes religiosos en la desolación para dejar limpio Israel y que lleguen aquellos abominación que son los religiosos. Por eso dice Cristo, estará alguien que no debe de estar. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, hermanos, fue proclamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él entró a Jerusalén, dice que con palmas, hermanos, lo recibieron y le dijeron, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de Dios en Jerusalén, en Israel. Jesús fue proclamado, pero ese que va a venir es un antijesús. Allí en Jerusalén, donde murió Jesús, fue proclamado Señor y Cristo. Y ese Cristo fue proclamado allí en Jerusalén. Y este líder que va a venir es un anticristo, antijesús. Es un antidios que se va a hacer pasar por Dios, dice la palabra. Versículo 3 de Apocalipsis 11. Aleluya. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y allí es donde entras tú y yo. Y allí es donde entran los reinjertados, que son los judíos que van a creer en Cristo y serán bautizados en su nombre. Y estarán tan fuertes esos judíos que van a proclamar el evangelio de Cristo a las naciones por 3 años y medio, que aquí dice 1260 días. ¿Cuánto es? 1260 días para los que proclamaremos el evangelio y 42 meses para los que van a hollar la ciudad santa de Jerusalén. Mitad y mitad. Mitad, hermanos, para aquellos que vamos a predicar el evangelio tan fuertemente, pero se nos va a cortar todo cuando llegue el anticristo y se meta a Jerusalén con fuerza militar. Y los líderes religiosos están los dos. Abominación desoladora. ¿Comprende esto? ¿Para qué necesita la bestia? El Vaticano, que es el líder mundial, tanto de los religiosos como también de los líderes políticos. Hasta de Cash Luna. Aleluya. ¿Para qué necesita él políticos? ¿Para qué él necesita religiosos si él tiene su propia religión? ¿Para qué él necesita? ¿Para qué él necesita a los líderes religiosos y a los líderes políticos? Para que se cumpla la palabra. Solamente que vas todos los sábados, todos los domingos a una iglesia donde se habla palabra de Dios.
pero el cumplimiento de ella es afuera de la iglesia. El cumplimiento de la palabra de Dios es afuera de la iglesia. Que te quede muy claro, hermano. No, hermanos, no en tu casa viendo la Rosa de Guadalupe o viendo el fútbol toda la semana o haciendo videos de TikTok para ver si ya llegaste al 1,000,000 de seguidores y ganes dinero. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No es ni aún dentro de tu iglesia, dentro de tu denominación. El cumplimiento de la palabra es fuera. Mira esa foto. Mira, hermanos. Míralos, hermano. Míralos. ¿A poco ellos están dentro de tu iglesia? No, hermanos. Están fuera de ella. Y lo que ellos están haciendo es el cumplimiento profético de Cristo. Ellos dicen que serán los gentiles que hollarán la ciudad santa 3 años y medio después de que se proclame el evangelio. 3 años y medio. El evangelio será proclamado por 1260 días, vestidos de cilicio, que significa con unos varones realmente, hermanos, ungidos del Señor en arrepentimiento, en perdón y en unción del Santo Espíritu. Tantos judíos como gentiles, hermanos, que hemos aceptado a Cristo, los que tenemos la gracia, ahí sí, gózate. Vamos a estar reunidos con los judíos que serán reinjertados. ¿Dónde dice eso, Jonathan? Lo dice la palabra, solamente que no lo estudias. La palabra del Señor, hermanos, dice en Romanos capítulo 11. Todo el capítulo 11 habla acerca del remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Habla, hermanos, acerca de que Israel será restituido. Fue desgajado. Sus ramas fueron desgajadas. No creyeron en el Salvador. Pero habrá ya en el tiempo futuro la restauración de ellos. Capítulo 11 de Romanos, versículo 25, dice así, o versículo 24 en adelante: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza fue injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán reinjertados en su propio olivo acerca de los judíos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando a nosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Perdón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos, hermanos, capítulo 11, si lo lees, vas a comprender lo que te estoy diciendo. Dice la palabra Apocalipsis, hermano. Capítulo 11, versículo 2 y 3. Que 3 años, 1260 días, vestidos de arrepentimiento y de unción de Dios, se estará predicando el evangelio, tanto por personas de la gracia como tú y yo, que no somos judíos, pero también judíos restaurados, como dice la palabra, que la restauración de Israel será cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Se predicará el evangelio, hermanos. Hasta allí, cuando se cumpla ese tiempo, hermanos, llegará el anticristo. Dice así,
versículo 4, Apocalipsis 11. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. El olivo natural, el pueblo de Israel restaurado, y el olivo injertado, el olivo silvestre, que es tú y yo, que creímos en Cristo por la gracia, no por ser judíos, ni de carne, ni de sangre, pero por Dios estamos aquí, dice Juan capítulo 1, versículo 13 y 14, 11, 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Dice que nosotros no somos judíos, ni de sangre, ni de carne, pero por voluntad de Dios, porque esa fue la voluntad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que creen, hermanos, en la gracia, que es muy gracia, o sea, si está bien, gracias a él estamos aquí. No somos judíos, claro que no, somos injertados, adoptados, pero tanto el pueblo judío restaurado, hermanos, el olivo natural y el olivo silvestre se van a juntar, hermanos, para predicar el evangelio hasta que llegue, hermanos, dice Romanos, hasta que llegue, hermanos, y haya entrado la plenitud de los gentiles. Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 11, versículo 5 en adelante dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir de la misma manera. Para que comprendas esto, mi hermano, te voy a poner el link de lo que yo ya he predicado acerca de los dos testigos de Apocalipsis 11, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Estos hermanos testigos, que tanto del pueblo de Israel como del pueblo gentil, hermano, restaurado por la sangre de Cristo, aquellos de la gracia tendrán la unción del Espíritu Santo, que harán, hermanos, prodigios en esos días que se esté predicando el evangelio. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, 3 años y medio, vienen los 3 años y medio del anticristo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, esa que está allí, hermanos, allí en esa imagen que tienes en pantalla, cuando se haya acabado su testimonio de esos dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué lo llama Sodoma y Egipto? En el sentido espiritual, porque cuando entren los que no deben de estar en Jerusalén, hermanos, se convertirá Jerusalén en una Sodoma y se va a convertir en un Egipto. Pero dice que allí mismo fue crucificado Cristo. ¿A dónde? Allí en Jerusalén, allí en Israel. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero ¿cómo los atormentaron? Con el evangelio, predicando la palabra de Dios. Aquellos que ya no querían nada que ver con Dios, pero que al mismo tiempo se querían pasar, hermanos, a ser por Dios. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, da el cumplimiento de esos que tienen en pantalla. Tanto, hermanos, el Vaticano, que se representa con el Papa, con los líderes tanto religiosos y los líderes políticos. Los líderes políticos los necesita esta bestia para que oyen, para que invadan Israel, para que los saquen con fuerza militar, para que los persigan,
para que los maten. Y a los líderes religiosos los necesita porque son los abominables. Es la abominación que va a entrar a Jerusalén. Y con esto voy a cerrar. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice que estos hollarán a Israel, hollarán, mis hermanos, a Jerusalén, y van a estar donde no deben de estar, como dice nuestro Señor Jesucristo y como dice Daniel también. El cumplimiento de la profecía de Daniel, que fue dada por Cristo, pero también fue hablada por Cristo en su tiempo cuando él estuvo aquí en la tierra, se cumple, hermanos, tanto en Tesalonicenses como en Apocalipsis. Para Pablo y para Juan es el cumplimiento. Vean lo que dice. ¿Quién es el que va a llegar esos gentiles a hollar Israel y van a estar donde no deben de estar, donde no les pertenece? Lean esto y con esto cerramos esta parte. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habla acerca de la venida de Cristo, pero está hablando de un acontecimiento que va a suceder cuando, hermanos, cuando llegue este líder a hollar Israel. Antes de que llegue Cristo tiene que suceder esto. Y dice así la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no llegará Cristo, no descenderá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, tanto que se sientan del templo de Dios donde no debe de estar, allí estará. Y estará como Dios, como no debe de estar, allí va a estar, haciéndose pasar por Dios, mis hermanos. Allí estará este personaje que es el líder, que tanto los políticos y religiosos pondrán en el tiempo antiguo, en el tiempo futuro. Desde la antigüedad se ha estado cocinando esto. Pero ahora que estamos aquí viéndolo, ojalá que lo estés viendo, ojalá que estés, hermano, no nada más viendo la tele, no nada más viendo tu Rosa de Guadalupe, viendo nada más el fútbol, mi hermano. Acuérdate que la palabra de Dios se predica dentro de la iglesia, pero el cumplimiento de ella es afuera de la iglesia. La profecía se cumple fuera de la iglesia. Estas reuniones que ha tenido el Papa con los tantos líderes religiosos, con líderes políticos, los necesita. Porque cuando se oye a Israel, cuando va a ser ahollada a Israel, se necesita fuerza militar para entrar a Israel. Y la abominación, hermanos, se necesita a los poderes, en este caso líderes religiosos, para que instituyan al líder que va a estar, hermanos, donde no debe de estar, como dice el profeta Daniel. Padre bueno, gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús, hay palabras, Señor, hay profecías, Padre, que algunas personas no vamos a poder comprender, pero por medio, Señor, de tu Espíritu sabemos, Señor, que todo lo que está en ella, Señor, en tu palabra es verdad y que cada una de las profecías se van a cumplir. Se están cumpliendo, Padre, al pie de la letra, día con día. Solamente, Señor, que algunas de tus iglesias, Padre, no están al pendiente de los cumplimientos, solamente, Señor, de la lectura de la palabra, pero se están cumpliendo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellas personas, Señor, que pusieron atención a esta palabra. Se están cumpliendo tus profecías al pie de la letra, día con día, Señor, y tu pueblo está distraído con la tecnología, está distraído con la política, está distraído, Señor, con el deporte, está distraído con muchas cosas de entretenimiento y no están viendo, Padre, los cumplimientos de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos que estuvieron aquí conmigo en esta tarde, en esta noche, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, abre su entendimiento, su corazón, Padre,
para que podamos comprender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos que están aquí, a todos mis hermanos de las diferentes naciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo a cada uno de ustedes, de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, los saludamos, mis hermanos. Gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones. A todos los que están aquí, gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús. A la página de Encuentro AC, Dios te bendiga. Mi hermana Madison Muñiz, mi hermano mi hermano Seferino, mi hermana Estebana Rocha, Dios te bendiga allá en Nicaragua. Hermano maestro Noé Ramírez, Dios te bendiga. Mi maestro, mi hermana Mari Shalom, Dios te bendiga. Mi hermana Maite Noyola, allá en Xalatlaco, Estado de México. Mi hermano Jesús Isaías, allá en Quintana Roo. Dios te bendiga. Mi hermana Rocío Salado, bendiciones, mi hermana. Aleluya. Mi hermana Diana Saltor. Mi hermana Gutiérrez Brenda, Dios te bendiga. Mi hermana Reina Cuevas, Dios te bendiga. Y también a mis hermanos que están aquí, que no alcanzo a ver quiénes son, pero que también sé que están aquí. En el nombre de Jesús, mis hermanos, Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hermanos, recuerden que todos los temas que nosotros tenemos aquí, mis hermanos, están grabados en nuestro Facebook, pero también están disponibles en formato PDF por si lo necesitan. Necesitan las escrituras, los versículos, los tenemos también en PDF, tanto como en la grabación, mis hermanos, aquí en Facebook. Dios los bendiga, mis hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Aleluya. Amén y amén.